Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio. Desde la mañana en centralfmonline.com hemos tenido mucha controversia de quienes nos escuchan y quienes nos ven sobre el México corrupto. ¿Somos más corruptos ahora o somos menos corruptos en estos momentos? Por lo pronto, el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana indica que México mejoró un punto en el ranking mundial de entre 180 países y con ello se detuvo algo que creo que es fundamental, la sistemática caída que siempre tenía en esta percepción México. O sea, íbamos de mal en peor. Entonces, este indicativo es muy importante y para eso hemos invitado a la maestra María de los Ángeles Estrada. Ella es directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo estás, maestra? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias también por estar aquí en el estudio. Primero, explícanos un poco qué es este índice, cuál es la medición y qué es lo que pues analiza para decir que México pudiera estar avanzando. El Índice Internacional de Percepción de la Corrupción es, como su nombre lo indica, un indicador que mide la percepción que existe de corrupción. ¿Qué es la percepción? Es, si yo te pregunto a ti, si consideras que México es un país corrupto, probablemente tú me digas, sí, es un país corrupto, pero si yo te digo, ¿y esta semana cuántos sobornos has pagado o cuántos sobornos te han pedido? Probablemente me digas ninguno. Esa es la diferencia entre percibir corrupción y ser víctima o experimentar la corrupción. Y lo que mide este índice es solamente la percepción y solamente la mide de ciertas personas, que son empresarios, expertos y académicos. No son... No del ciudadano. No, exactamente, no es una medición que tome en consideración a los ciudadanos. Entonces, lo que se hace es que cada año, a partir de una serie de cuestionamientos dirigidos a estas personas, se les pregunta cuál es su percepción en relación con diversos indicadores relacionados con corrupción. En este caso, y en este año, en el 2019, el año pasado, México obtuvo 29 puntos. Es en una escala del 0 al 100, donde 0 es el más corrupto, y el 100 es el menos corrupto. Entonces, nosotros estamos como en el primer cuartil, ¿no? Estamos en un lugar muy, muy malo, estamos reprobados, muy reprobados, con 29. Y digamos, la buena noticia, si se puede decir que hay una, es que el año pasado teníamos 28 puntos. Entonces, este año subimos íbamos bajando, o sea, íbamos de 30, 29, 28, íbamos así. Sí, llevábamos 5 años en declive. Este es el primer año que nos mantenemos, más que subimos, que nos mantenemos en un ranking. Ahora, estas mediciones, por lo que hace a los cambios de gobierno, lo que pasa recurrentemente es que en esos años en los que hay cambio de gobierno, por lo regular o se sube o se mantiene el índice. ¿Por qué? Porque la gente percibimos, ¿no? Los empresarios perciben que cuando entra el nuevo gobierno, entra con muchas ganas de combatir la corrupción, con ideas nuevas que mencionan recurrentemente en medios, y entonces la percepción se extiende a que se está haciendo algo en contra de la corrupción. Y entonces, cuando se mide, pues parece que la percepción es de que hay menor corrupción. Aquí hay un detalle y te quiero preguntar, maestra María de los Ángeles Estrada. ¿La percepción gira en políticas públicas o en que empresarios y dirigentes que son los encuestados deciden ya no entrarle a la corrupción? Porque son dos cosas distintas, ¿no? Puede ser el funcionario de gobierno que te dice, oiga, para abrir tu empresa necesito que me pases un moche. Pero también está la decisión del empresario, ¿sabes qué? Mejor no abro la empresa, que también se han dado muchos casos. Claro. Mide también esta percepción, podría decir, ¿qué tanto el encuestado toma la decisión, no voy a participar en tu corrupción, a una política pública? Lo que mide es más bien cuántas veces los invitan a participar en la corrupción, ¿no? Entonces, seguramente existe también un indicador relacionado, bueno, y cuántas veces usted aceptó o no. Pero
el momento en el que pasamos de lo que usted percibe a lo que usted le pasó, entonces ya está la línea entre la victimización o la experimentación de la corrupción y la percepción. Y en este caso son solamente detalles relacionados con cómo percibes tú como empresario que el país, en México, se siente la corrupción en lo que tú haces, ¿no? En tus negocios. Y esto sí tiene un efecto importante, disuasorio para empresarios que quieren venir, por ejemplo, a tener inversiones en México, porque si tú ves los rankings, por ejemplo, los de la OCDE, de todos los 36 países de la OCDE, México es el lugar 36. Entonces, de esa lista, pues claro, cuando ve el empresario, está México en el 36 y Turquía un poco más arriba, probablemente decida, porque los costos sean menores, por lo menos en costos de corrupción, probablemente decida invertir en otro país en lugar de invertir en México. ¿Qué provoca que México sea un país muy corrupto? Porque aunque haya un avance, como tú lo dices, ya un avance es pequeñito, pero seguimos siendo un país muy corrupto, ¿visto? ¿Qué implica? ¿Cuáles son las afectaciones para México en entrar en esta categoría después de este índice de transparencia internacional? Pues las afectaciones son, pues obviamente los niveles de pobreza que vemos, los niveles de inseguridad también están vinculados con la corrupción. Existen muchas consecuencias, digamos, a partir de la corrupción. ¿Y por qué somos un país tan corrupto? Pues tú recordarás que Peña Nieto decía que éramos un país culturalmente corrupto. Tontería. Y la cuestión es que probablemente no seamos un país culturalmente corrupto, algunos dirían que sí, pero creo que lo que sí no podemos negar es que México es un país institucionalmente corrupto. Entonces, funciona la corrupción desde hace muchos años y parece que es muy eficiente. Entonces, y digo parece porque en realidad no lo es. El efecto económico que tiene, el perjuicio que tiene en la sociedad y en cada una de las personas que participa en los actos de corrupción, pues te deja ver que no es eficiente el hecho de tener que pagar un soborno o de tener que pedir un favor y que por ese te cobren. En fin, son costos adicionales que lo único que nosotros vemos es, ya me dieron mi permiso. Sí. Perfecto, sí, nada más que pagaste 3 veces más de lo que tenías que pagar. Estás condenado, una posibilidad muy alta es que estés condenando a fracasar porque ese dinero no lo tenías, pero no lo tenías presupuestado para crecer. Y ahora ya las empresas lo presupuestan. Sí, claro. Entonces ahora ya tienen su guardadito para todo lo demás que tienen que pagar. Entonces, adicionalmente a eso, si tienes un sistema que no sanciona, que no encuentra nunca culpables y cuando los encuentra no los sanciona, no los meten a la cárcel, no les quitan sus bienes, no recuperamos los activos que le quitan al país, pues claro, tienes todos los incentivos para seguir siendo corrupto, porque no hay costo, parece, ¿no? Al contrario, parece que tienes un beneficio y adicionalmente no tienes sanción. Sí, va a la par, ¿no? Si somos un país corrupto, somos un país de impunidad. Así es. ¿No? Entonces, cuando estos grandes empresarios, grandes políticos siguen subsistiendo, acumulando riqueza, y está más que probado que su riqueza viene de la corrupción, entonces desalientan cualquier iniciativa de avance. Por ejemplo, nuestros políticos, ser político en México es ser extremadamente rico, ¿no? Ves a políticos que toda su vida se han dedicado a ser diputados locales, senadores, gobernadores, y ves sus salarios no corresponden con sus casas en España, con sus casas en Miami y en todos lados. Como escuela de gobierno, ¿qué propondrían ustedes para que, si ya llegamos a tocar un fondo y ya podríamos ir para arriba, qué iniciativas tenemos que implementar ustedes como escuela de gobierno, pero también como sociedad? En la escuela de gobierno estamos justamente muy interesados en el tema por los niveles que hemos alcanzado. Y creemos que trabajar con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, con nuestros directivos, con todo el personal del TEC de Monterrey es sumamente importante para es nuestro esfuerzo institucional por crear una ciudadanía honesta, transparente, responsable con la sociedad y menos corrupta. Ahora, adicionalmente a eso, nosotros creemos que es muy importante apoyar al Sistema Nacional Anticorrupción y estamos dedicando una buena parte de nuestro trabajo a eso, no solamente a nivel nacional, sino en los sistemas locales también. Y la otra parte es el desarrollo de tecnología.
aplicada a la corrupción. Eso es muy importante porque a partir de sistemas tecnológicos podemos dar seguimiento a un montón de cadenas causales en donde hay dinero metido y que podemos revisar hacia dónde va el dinero, qué se hizo, qué no se hizo, por qué no se hizo, con qué calidad, etcétera. Adicionalmente a saber quiénes son las personas que están incluidas dentro de esos negocios. Entonces, no solo los servidores públicos, los empresarios y las personas privadas, los notarios, en fin, todo el grupo de personas que están incluidas dentro de los negocios o dentro de las relaciones entre gobierno y sociedad. Entonces, esas dos nos parecen que son sumamente importantes y estamos desarrollando ya con el Laboratorio de Emprendimiento Público de la Escuela de Gobierno también, desarrollando tecnología aplicada a la corrupción. Sí. Hay algo muy claro que debemos de entender como sociedad. Para que haya corrupción debe de haber dos lados. El que te pide la mordida, el que te pide el dinero y el que la acepta y la entrega. Si como sociedad empezamos a destruir esta relación, que el funcionario te lo pida. Aquí hay una iniciativa que lo ha dado Pedro Ferriz de Con desde hace mucho tiempo de poner a agentes encubiertos. Por ejemplo, empresarios que son agentes que vayan a hacer los trámites e identificar en el momento al funcionario que le está pidiendo la mordida. Y en ese momento agarrarlo y procesarlo y bueno, ya se hace y denunciarlo, claro. ¿no? Y también como sociedad denunciarlo nosotros. Pues muchísimas gracias, maestra María de los Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico del Monterrey. Muchísimas gracias por explicarnos esto. Es un tema apasionante, ¿no? Sí. Sobre todo porque es uno de los pendientes de nuestro país que tenemos que ir avanzando poco a poco y por lo menos ya lo detuvimos. Estamos muy mal, pero ya lo detuvimos. Muy bien, maestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en el estudio Central FM. Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio.